Sin más, ahora sí, permítame agua. Lucas, capítulo 22. Estamos a la espera de la manifestación de luz. Está ahí. Ahora sí que está a la puerta. Estamos a la espera de su manifestación en esta tierra. Que cada palabra que Dios ha dicho se cumpla sobre su vida y sobre la vida de sus padres. Amén. Lucas 22. El versículo 31 dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y el versículo 55, ahí nomás, dice: después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, yo no le conozco. Un poco después, otro al verlo dijo: tú también eres como uno de ellos. Pero Pedro dijo: hombre, no es cierto. Pasada como una hora, otro insistía, diciendo: ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó el gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Creo que la mayoría conocemos esta parte de la historia, y hay cosas que me llamaron la atención. Y una de ellas es entender que Dios primero le dice a Pedro: Pedro, mira que fuiste pedido para ser zarandeado. Y cuando nosotros entendemos por zarandear es, hablaban cuando zarandeaban el trigo, lo movían rápidamente, lo agitaban rápidamente, con violencia, para apartar. Cuando alguien es pedido para ser zarandeado, lo que el diablo está queriendo es apartarlo, sacarlo. Por eso el Señor le dice: fuiste pedido para ser zarandeado, pero yo he orado para que tu fe no falle. A Judas, Satanás ya lo tenía. Pero ¿por qué el Señor se lo dice a Pedro y no a los otros discípulos? El Señor se lo dijo a Pedro: hey, fuiste pedido para ser zarandeado. Tu fe va a ser probada. Tu fe será probada, Pedro. Pero tranquilo, aunque me vas a negar, aunque esto va a suceder, vas a volver, y cuando vuelvas vas a fortalecer a tus hermanos. El pastor estuvo predicando de eso hace poco tiempo. Ahora bien, las circunstancias, las distintas cosas que atravesamos, son esa zaranda en nuestras vidas, que ponen a prueba constantemente nuestra fe. Pedro era el mismo que había reconocido que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro era el que caminó sobre las aguas. Podemos discutir que después se hundió, pero él caminó. Pedro era ese hombre osado, atrevido, que iba siempre, usted lo ve siempre distinguiéndose entre los discípulos, no pasaba desapercibido. Por su forma, por su carácter. Todo el tiempo él hacía algo.
todo el tiempo Él estaba, y donde iba el Señor, Él allí estaba. Quizás la iglesia, usted y yo, sabemos que no hay otra salida que no sea Cristo. Sabemos que Él es el Hijo del Dios viviente. Sabemos que Él es nuestra salvación. Sabemos que no hay nada fuera de Él. Pero aún así nuestra fe es probada continuamente. Necesitamos ser probados. Y lo que Cristo iba a hacer con Pedro en esa cruz era probar su fe. ¿Por qué Satanás lo quería a Pedro? Porque él sabía lo que Pedro sería en Dios. Sabía que fue llamado, sabía. La palabra nos enseña que Satanás, él caminaba ya entre las piedras. ¿Quiénes son las piedras vivientes? Nosotros. Por eso Él sabe a dónde cada uno de nosotros tenemos que ir. Él sabe a dónde cada uno de nosotros, cada palabra que Dios nos dio, Él la sabe. Por eso es que viene la zaranda una y otra vez. Y la zaranda lo que quiere hacer es apartarnos. Las situaciones lo que quiere hacer es alejarnos, es aislarnos. Fíjese que cuando la mayoría, no todos quizás, pero el común denominador, cuando pasa alguna situación, ¿qué hace? Se aísla. Cuando algo le sucede, cuando algo le está pasando, se aleja. Era necesario que Pedro pase por esa negación a Cristo, porque Pedro tenía que pasar de un reino de tinieblas a un reino de luz realmente admirable. Era necesario que él pase por eso. Porque en el reino de las tinieblas, Pedro estaba acostumbrado a una determinada vida. Pero cuando el gallo canta, se manifiesta realmente su verdad. Y entonces él puede ver esa luz que, aunque él consideraba que era quizás el mejor de los discípulos. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque si usted sigue leyendo, cuando Cristo resucitado se le aparece, ellos comienzan a debatir. ¿Y ahora quién queda a cargo? Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, ven, sígueme. Después de haberle dicho las instrucciones, después de haberle preguntado si lo amaba y haberle dicho que apaciente a las ovejas y demás. Y resulta que iba Juan, el discípulo amado, y Pedro dice: ¿y este qué? Y Jesús le dice: no te importa él. Vos agarrá y seguime, hacé lo que tenés que hacer. La fe es probada. Y si el diablo logra aislarte, si el diablo logra aislarme, soy pan comido. Por eso el Señor le dice: te va a querer separar. Cuando Pedro comienzan a verlo y él comienza a negar a Cristo, eso lo estaba separando del grupo. Fíjese, si usted lee los distintos evangelios, cada uno da distintos detalles. Pero fíjese que hay uno que dice, que uno le dice: tu hablar te delata. Y él dice: no, yo no soy. No lo conozco. No soy de ahí. Cuando nuestra fe es probada, el diablo lo que intenta es aislarnos, separarnos.
separarnos de la manada continuamente. Si él lograba separar a Pedro, ya lo tenía. Y hasta que el gallo no cantó, lo tenía. Porque Pedro estaba ahí solo y estaba negando su fe. Yo no niego mi fe, pastora. Muchas veces con nuestros actos nosotros negamos nuestra fe. Muchas veces delante de la gente nosotros negamos nuestra fe. Muchas veces con nuestras actitudes dentro del cuerpo nosotros negamos nuestra fe. Pero hay algo. Por eso el Señor le dice: yo tranquilo porque lloré. Y a mí me llama la atención que cuando Cristo resucita y va, Pedro ya no estaba solo. Pedro logró vencer eso y no estar solo. Estaba con los discípulos pescando. Estaba Juan ahí. Había otros ahí. Él no estaba solo. Pero mientras Pedro niega a Jesús, hay una acción, que es la acción de un gallo que canta y que hace cumplir la palabra de Dios, lo que Dios dijo, lo que Dios le dijo a Pedro en ese momento. Y cuando el gallo canta, mientras Pedro está negando a Jesús, Jesús dice que lo mira. Y al él verlo a Cristo, el gallo canta y esa luz viene a él. Dice: Pedro salió a llorar amargamente. La luz es necesaria, iglesia, en nuestras vidas. Aunque no nos guste lo que veamos a través de ella. La luz no nos condena. Si nuestros ojos están fijos en Cristo, la luz no nos condena. ¿Por qué el canto del gallo no pudo traer esa condenación? ¿Por qué eso que Pedro había negado y al escuchar el canto no pudo traer esa condenación sobre él? Si bien él se arrepintió, pero no hubo esa condenación sobre él, sino que entendió que había fallado a su maestro, porque sus ojos estaban fijos en él. Cuando tenemos los ojos fijos en Cristo, la luz, entendemos que no nos está condenando, sino que nos está guiando. Aunque nos dé dolor lo que estemos viendo, aunque tengamos que reconocer que hemos fallado, aunque nos demos cuenta que no somos el gran apóstol Pedro, aunque se dé cuenta, tuvo que encontrarse y darse cuenta. No era el gran Pedro el que caminaba sobre las aguas. No era ese Pedro que sacó la vaina, cortó la oreja. No era él. Tuvo que darse cuenta que aún habiendo sido aquel que tuvo la revelación, lo estaba negando a su maestro. Se tuvo que ver con sus miserias. Se tuvo que dar cuenta que todo lo que había hecho siempre en las fuerzas de Pedro. Cuando el gallo cantó, se encontró con su verdad, con el Pedro real. Y yo creo que eso es lo que le causó tanta amargura. Iglesia,
día quiero decirte que cuando la luz viene a nuestras vidas no es para condenarnos. Cada martes somos expuestos. Cada palabra nos expone. Y muchas veces decimos, queremos salir corriendo. Gloria a Dios por el sincero. Pero esa luz no es para matarnos. Esa luz es para que al volvernos fortalezcamos a nuestros hermanos. Para que se termine de cumplir lo que Jesús le dijo a Pedro. Y en ese tiempo, la iglesia también necesita que los gallos sigan cantando y anunciando el fin de un tiempo y el principio de un nuevo tiempo. Ese gallo cantó y seguramente muchos los escucharon, pero para ninguno significó lo que significó para Pedro. Para ninguno tenía la importancia que tenía para Pedro el oír ese gallo cantar. Para ninguno fue la transformación que fue para Pedro. Porque si bien Pedro no perdió su esencia y demás, porque si lee el libro de los Hechos, usted se encuentra con Pedro. Pero fue el hombre que Dios determinó para la tierra en ese momento. Fue el hombre que se levantó, que se puso en pie frente a la multitud. Fue aquel que si en tiempo atrás le importó que no lo mataran con su maestro, ahí estaba dispuesto a todo. Fue el Pedro que murió incluso, pidió morir cabeza abajo para no morir igual que él. Pero para eso es necesario que los gallos sigan anunciando un nuevo amanecer. Nadie le dice al gallo que tiene que cantar. ¿Usted despierta al gallo? ¿Alguno tiene un vecino con algún gallo? ¿No? ¿Sí? Y todas las mañanas canta. ¿Alguien le dice que cante? Él canta y cumple despertar a todos los vecinos. Necesitamos una iglesia de gallos. Que despierte a la generación de los Pedros. ¿Vio que el gallo es cocorito? Pero es necesario que el gallo cante. Es necesario oír su canto. Es necesario que esa circunstancia pase y te haga ver y me haga ver qué hay en mí. Y haga que esa luz me alumbre. Es necesario que se despierte esa iglesia, que siga anunciando el nuevo tiempo que está comenzando en esta tierra. Pedro nunca más fue el mismo. Fue transformado. ¿Por qué? Porque fue expuesto primero. Así. ¿Quieres ser transformado? Vas a ser confrontado primero. Vas a ser expuesto. Vamos a ser expuestos. Yo
soy expuesta cada día. Todos somos expuestos cada día. Y no solo en el hecho de que podamos reconocer lo que quizás estamos viendo y Dios nos está diciendo que está mal, sino en el hecho de que realmente lo saquemos radicalmente de nuestra vida. Porque la fe de Pedro nos volvió a tambalear. Hasta ahí, Pedro tambaleó. Su fe tambaleó. Pero luego de que ese gallo cantó, su fe no tambaleó más. Y todos conocemos el libro de los Hechos y parte de lo que Dios hizo a través de su vida. Habló sobre vos. Dios te habló a vos. Dios habló sobre esta casa. Dios habló sobre vos que estás del otro lado. Ahora el asunto es, ¿qué haremos nosotros al oír el sonido del gallo que ya está cantando? Que ya está anunciando la justicia. Que hoy realmente podamos entender que en primer lugar esa luz no es para condenación en mi vida. Que es necesario que yo salga de un reino de tinieblas a un reino de luz, realmente. Porque a veces, aún estando en Cristo, vivimos en tinieblas. Porque nos aliamos a ella, porque nos asociamos a ella, porque ocultamos. ¿A cuántos les gusta confesarse? Te volviste cura, pastora. Imagínese yo como monja. Sorbanesa. No da. Pero es necesario. Es necesario. Es necesario que nos confesemos, que nos expongamos a esa luz. A decir, ¿sabes qué? Esto está mal. Me pasa. Ya sé que no tengo que tener envidia, pero lo tengo. Y necesito ser libre. ¿Cómo me voy a exponer si soy el líder de que limpia las sillitas al cuadrado? Es necesaria esa luz. Es necesario este tiempo, iglesia. ¿Sabes qué quiero decirte en esta noche? Que pases la zaranda. Que la pases. Quiero decirte que la pases y que aceptes la luz. Lo que Dios nos quiere decir en este tiempo es eso: acepta la luz y pasa. Pasa la zaranda de lo que fuera. Y por último, no te aísles. No te dejes aislar. Nadie me habla, nadie me escribe. No te aísles. No te aísles. No seas presa fácil. Para que al final de esto termines siendo vos el gallo que cante y anuncie el nuevo tiempo.
Eso es lo que Dios está tratando hoy con la iglesia. Es lo que Dios quiere en el hoy con cada uno de nosotros. Y aunque quizás hoy tengas que llorar amargamente porque tu fe ha flaqueado muchas veces, pero que a partir de hoy tu fe pueda ser sólida en Él y tus ojos puedan ser puestos en Él. Y que cuando seas corregido por Dios, que cuando seas llamado la atención, que cuando seas expuesto, no salgas corriendo, ni te aísles, sino que realmente puedas humillarte delante de esa luz. Podamos humillarnos delante de esa luz y reconocer. Y así avanzar. ¿Sabes por qué? Porque hay miles a los cuales nosotros tenemos que fortalecer. Y solo podrá fortalecer aquel que venza. Amén. Los invito a ponerse en pie.